Vamos a hablar de la ley de seno y de la ley de coseno. Típicamente la aplicación que le damos a estas dos leyes es en triángulos oblicuángulos, es decir, en triángulos que no son rectángulos. No obstante, la ley de senos y la ley de cosenos se puede usar incluso en triángulos rectángulos. Antes de comenzar a revisar estas leyes, vamos a recordar esto que ya les he presentado en algún video anterior, que es la notación ángulo-lado opuesto. Resulta ser de que para etiquetar todos los lados y ángulos de un triángulo, yo necesito únicamente tres etiquetas que son letras del alfabeto. Estas letras del alfabeto van a ir en mayúsculas si se trata de ángulos. Vamos a tomar las letras M, N y P, por decir algo, que esas van a ser mis etiquetas, y como están en mayúsculas, pues son etiquetas claramente de ángulos. Entonces vamos a decir que este es el ángulo M, este es el ángulo N y este es el ángulo P. Ahora, los lados van a ir en minúsculas, y como estoy usando estas tres etiquetas M, N y P, tengo que utilizar las mismas etiquetas para los lados M, N y P. Ahora, el truco es que la pareja lado ángulo opuesto lleva la misma letra, es decir, este lado que está enfrente de este ángulo se va a etiquetar con la letra M. Este lado que está enfrente de este ángulo se va a etiquetar con la letra N. Y este lado que está enfrente de este ángulo se va a etiquetar con la letra P, minúscula, ¿no? Porque son lados. Ahora, podemos sacar otras conclusiones de esta notación, y son las siguientes. Es que, bueno, ya les había comentado que para etiquetar todos los lados y ángulos de un triángulo solamente necesito tres etiquetas. Y lo que podemos notar es que el ángulo de intersección, esto es muy importante, que el ángulo de intersección entre dos lados se etiqueta con la letra faltante, es decir, con la etiqueta faltante. A lo que voy es, en mi ejemplo estoy trabajando con estas tres etiquetas M, N y P, independientemente si son mayúsculas o minúsculas. Yo tengo estos dos lados, M y P, y el ángulo de intersección sería la etiqueta faltante, que es N. Yo tengo este lado N y este lado P, y el ángulo en el que se intersectan lleva la etiqueta que falta, que es M. Este lado y este lado, N y M, se intersectan en el ángulo P. Aclarado esto, que nos va a ser útil, podemos proceder a revisar la ley de senos. La ley de senos ustedes la van a encontrar en muchos libros bajo esta fórmula. Y por ahí pudieran llegar a ver que esto es igual a el otro lado sobre el seno del ángulo que está enfrente de este lado. Lo que dice la ley de senos es que la división de cualquier lado de un triángulo entre el seno del ángulo que está enfrente, dense cuenta de que la pareja lado ángulo opuesto lleva la misma etiqueta. La división del lado entre el seno del ángulo que está enfrente de ese lado el resultado es el mismo, no importa qué pareja lado ángulo opuesto ustedes escojan. A ver, si yo estoy trabajando con esas etiquetas, vamos a decir que este es el ángulo A, y que este es el ángulo B, y que este es el ángulo C, bajo la notación ángulo lado opuesto, este lado sería el ángulo A, el lado A, perdón, este lado sería el lado C, y este lado sería el lado B. Lo que me está diciendo la ley de senos es que la división de este lado entre el seno de este ángulo, es el mismo resultado que la división de este lado entre el seno de este ángulo, o que la división de este lado entre el seno de este ángulo. Una consecuencia importante de la ley de senos es que, y es algo que quizás para muchos pueda parecer evidente, es que entre más grande sea un ángulo, mayor será el lado opuesto a este ángulo. Es decir, aquí lo podemos ver más o menos claramente. Este ángulo es el ángulo más grande. Este es más grande que, podría parecer que es el lado C, que este ángulo es más grande que este, y que este es más grande que este. Pues
Como este es el ángulo más grande, el lado que está enfrente de este ángulo es el más largo. De ahí le seguiría este, que tiene enfrente a este ángulo, que era el segundo más grande. Y de ahí le seguiría este. Entonces, eso es una consecuencia de la ley de senos. Ahora, la ley de senos, ¿cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Conociendo dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, ya podemos conocer cuánto valen todos los lados y todos los ángulos. Ese es un caso en el que se utiliza la ley de senos. La ley de otro caso es cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Bien, ahora pasemos a la idea de la ley de cosenos. La ley de cosenos es esta expresión, ¿de acuerdo? Aquí aparece. Y dense cuenta de, así como está escrita la fórmula, parece que lo que queremos encontrar es este lado, ¿no? Este lado que por el momento está etiquetado como la letra A. Para encontrar este lado que me hace falta, lo que necesito pues son dos lados y el ángulo de intersección entre esos dos lados. Retomando las etiquetas usadas en la ley de senos, yo había escrito que esto era A, esto era B y esto era C, y que por lo tanto este lado tiene que ser C, este lado tiene que ser A y este lado tiene que ser B. El cursor está fallando un poco, espero que no me dé muchos problemas. Entonces, la ley de cosenos lo que me está diciendo es que yo desconozco, digamos, este lado, este es el que no sé, el lado A, pero para poder utilizar ley de cosenos yo tengo que conocer este lado y tengo que conocer este lado, que son B y C cuadrada, y tengo que además conocer el ángulo opuesto al lado que quiero conocer, que sería este. Y dense cuenta que hay otra manera de interpretar esto. Este ángulo es el ángulo de intersección entre los lados que conozco. Podemos ver que la ley de cosenos se parece un poco al teorema de Pitágoras, en el sentido de que aquí tengo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Por eso lo escribo más o menos así. Es una expresión, la ley de cosenos, no tan fácil de leer o de descifrar en términos de lenguaje algebraico, ¿no? Entonces, para no tener que hacer eso, lo que hice fue escribir este enunciado. Aquí tengo un teorema de Pitágoras y acá manejo que es menos un término extra que involucra el doble del producto de los dos lados que conozco por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero conocer, que sería esta parte, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar ley de cosenos? Pues ya les acabo de comentar cuando hay una condición que podemos usar ley de cosenos. ¿Cuándo es que se puede usar ley de cosenos? Y es que debo de conocer dos lados y el ángulo de intersección entre estos. Y la otra es si me dan los tres lados, y si me dan los tres lados, eso quiere decir que tengo que encontrar el valor de todos los ángulos, lo cual implica que tengo que despejar el valor de este ángulo. Ahora, las etiquetas de la ley de coseno, aquí yo lo escribí así: a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a, pero ustedes pueden cambiar quién es a, quién es b o quién es c. A lo que voy es que vamos a intercambiar a por b. Entonces la expresión quedaría escrita más o menos así: estoy intercambiando a por b, va a quedar como b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos, y dense cuenta que intercambia a por b, ¿no? Entonces es 2ac coseno de, como intercambié a por b, este ángulo también tiene que ser el ángulo b. Quizás esta expresión la encuentren en los libros, pero a fin de cuentas las tres expresiones pues son válidas. ¿Por qué? Porque uno decide qué lado es el que uno busca y qué lado es el que nos están dando, ¿no? En el siguiente video les voy a resolver un ejemplo de ley de senos y de ley de cosenos.